¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta primera conferencia del ciclo de conferencias que organiza la Comisión de Vinculación de la Red Nacional de Participación, de Comités de Participación Ciudadana. El día de hoy nos acompaña nuestra presidenta, la maestra Claudia. Bienvenida, Claudia. Nuestro compañero, el maestro Carlos, del CPC de Colima. Y también, bienvenido Carlos, y el doctor Carlos Couturier, nuestro conferencista del día de hoy. Para empezar, nuestra presidenta nos dirigirá unas breves palabras para dar la bienvenida. Muy buenos días a todas y a todos. Pues, por supuesto, iniciar agradeciendo al doctor Carlos por estar con nosotros el día de hoy, el esfuerzo también de Alex y de Carlos por esta sesión. Es de las primeras sesiones, doctor Cordurier, déjeme platicarle, de las primeras sesiones que tenemos desde la Comisión de Vinculación, justo con estos temas y de los retos tan importantes que tenemos en el caso de lo que vamos a platicar el día de hoy, pues de participación ciudadana, ¿no? Cómo desde los comités podemos lograr esa vinculación con la ciudadanía, ya que pues desde la ley tenemos esa figura un tanto sui generis de generar estos lazos, ¿no? Estos nexos con la ciudadanía interesada en el combate a la corrupción y cómo podemos lograr su participación, pero con dos cualidades importantes, ¿no? Su participación activa, informada y responsable. ¿Cómo lograr eso? Me parece que es uno de los grandes retos que tenemos desde los comités. Por eso es que el día de hoy celebro que tengamos esta sesión, nuevamente agradeciéndole, doctor, su presencia, a todos los asistentes que nos estén acompañando en esta charla en esta mañana y por supuesto a mis colegas que formamos parte de esta comisión. Muchísimas gracias y excelente día. Muchas gracias, Claudia. A continuación, bueno, para darle entrada a la conferencia, me permitiré leer parte de la semblanza curricular del doctor Carlos Cordurier. El doctor Carlos Couturier es profesor titular del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad de Guanajuato. Cuenta con un doctorado en Gobierno por la Universidad de Essex, Reino Unido, donde también realizó una maestría en política y se especializó en temas de justicia distributiva local. Es egresado de la licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE. Entre sus líneas de investigación se encuentran la participación ciudadana, la sociedad civil y las teorías de la justicia social. Asimismo, ha colaborado a nivel nacional con diferentes organizaciones y con el Congreso del Estado, con el Congreso Federal, para la constitución de legislación en materia de sociedad civil. Pues sin más palabras, muchísimas gracias, doctor Carlos, por acompañarnos y pues bienvenido. Quedamos aquí a su escucha. Sí, muchas gracias Alejandro, Claudia, Carlos y a todas las personas que nos acompañan. Preparé algunas notas, espero eh, que no sea muy pesada mi intervención. Quise hacer un planteamiento, espero no muy teórico, sobre las condiciones estructurales que fomentan la participación ciudadana, a manera de que pueda servirles a ustedes de insumo en algunas de las funciones que tienen como comités. Quiero agradecer la oportunidad de dirigirme a ustedes en este foro de redes de participación ciudadana anticorrupción. Se trata de un valioso esfuerzo por mantener en la agenda pública la importancia de atender un problema que, dicho sin eufemismos, sigue sin resolverse en el país, muy a pesar de las declaraciones triunfales y autocelebratorias que a nivel federal y estatal suelen hacer quienes gobiernan. Su presencia en este foro es alentadora porque representa una muestra de perseverancia y un compromiso necesario para detener el efecto corrosivo que tiene la corrupción en la emergente democracia mexicana. Ustedes lo saben mejor que nadie. La corrupción destruye democracias y al hacerlo destruye también los derechos civiles, políticos y sociales de la ciudadanía, dejándola desprovista de oportunidades para desarrollarse. Gracias en particular al maestro Alejandro Ramírez Samarripa, secretario de la comisión, y a la presidencia de la Comisión de Vinculación de la Red, Claudia Hernández, por su generosa invitación. Gracias también a todas las personas que le acompañan en la organización de este espacio, el cual deseo sea muy fructífero para todas y todos ustedes. El propósito de mi intervención
consiste en resaltar la importancia que tiene la participación ciudadana en la construcción y protección de arreglos institucionales para inhibir y prevenir la corrupción gubernamental en los 3 órdenes de gobierno. Sin embargo, dicha participación ciudadana solo puede promoverse si conocemos las condiciones estructurales en las que puede originarse. La participación ciudadana en materia de combate a la corrupción o en cualquier otro tema de interés público no se da de manera espontánea. Al menos el tipo de participación ciudadana intensiva, eficaz y plural a la que aspiramos cuando pensamos en regímenes democráticos consolidados o bien cuando hablamos de una democracia de calidad. La participación ciudadana ha sido una variable de gran importancia para explicar los procesos de transición política a la democracia. Asimismo, durante periodos de consolidación democrática, principalmente en el tránsito de democracias electorales a democracias liberales, la participación ciudadana puede ser crucial para transformar las estructuras de los regímenes estatales y volverlos funcionales para proteger los derechos de las personas. Entre los procesos de democratización de las instituciones en los que la sociedad civil organizada desempeña un papel fundamental se encuentran los siguientes. En primer lugar, la articulación y representación de demandas para el diseño e implementación de mecanismos de rendición de cuentas horizontal y vertical, así como en la institucionalización de mecanismos que previenen y sancionan la corrupción gubernamental. Por otra parte, la participación ciudadana permite la creación de interfaces socioestatales, esto es, de espacios de contacto entre sujetos societales y estatales que permitan incrementar el nivel de responsividad del régimen a las demandas de la ciudadanía. Y finalmente, la participación de la ciudadanía organizada permite el afianzamiento de un Estado de Derecho democrático que garantice efectivamente la igualdad jurídica de la ciudadanía, la transparencia y la gobernanza democrática. Difícilmente, la explicación sobre estos procesos de cambio institucional puede ser satisfactoria sin la incorporación del rol que tiene la sociedad civil y, en particular, la participación de la ciudadanía a través de colectivos y organizaciones prodemocráticas. Como advierten Norman Day y Sidney Verba, la participación está en el centro de la democracia. De modo que si esta forma de gobierno es interpretada como el gobierno por el pueblo, entonces la cuestión de quién participa en las decisiones políticas involucra plantearse en realidad cuál es la naturaleza real de la democracia en una sociedad. Conocer las características que tiene la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos permite, por una parte, conocer no solo la contextura que tienen las democracias, sino explorar también la forma en la que se abren o se clausuran oportunidades de cambio político. El análisis de la participación en los estudios empíricos sobre las democracias que emergieron con la tercera ola, sin embargo, frecuentemente se ha centrado en su modalidad electoral, lo cual afecta la comprensión tanto del funcionamiento de los nuevos regímenes democráticos como de la democratización y su lógica, pues en todos estos fenómenos se encuentra involucrada una compleja diversidad de formas de participación que sin duda van más allá del ámbito electoral. Existen, pues, modalidades de participación que requieren ser analizadas más allá de la participación electoral para comprender de mejor manera los procesos de consolidación democrática. En este sentido, estudiar la participación cívica, así como las nuevas agendas que emergen de la sociedad civil asociadas a ellas, es relevante para entender cómo los diferentes regímenes se democratizan o dejan de hacerlo. Una forma de aproximarse al papel que tiene la participación en procesos de democratización es distinguir su naturaleza en función de dos sistemas de libertades, los cuales abarcan un conjunto de derechos cuya existencia determina las características y niveles de involucramiento de la ciudadanía en los asuntos públicos. El primero de ellos es el sistema de libertades político-electorales, que establece la estructura de oportunidades de participación ciudadana bajo modalidades como el activismo partidista, la postulación a cargos de representación popular,
las actividades proselitistas y el propio sufragio. Por otra parte, existe también un sistema de libertades civiles que comprende el conjunto de instituciones que promueven o inhiben el ejercicio efectivo de derechos fundamentales, tales como las libertades de expresión, reunión, petición y asociación. Se trata de un sistema de derechos que define la estructura de oportunidades para que las personas participen en la esfera pública a través de dos modalidades: la participación cívica, esto es, el involucramiento ciudadano en asuntos de interés comunitario, y la participación política no electoral, la cual se orienta a influir en la toma de decisiones en el sistema político y en supervisar y monitorear el correcto funcionamiento de las instituciones políticas. Desde mi perspectiva, es en este sistema de libertades civiles en el que se encuentra la estructura de oportunidades para que la ciudadanía se vincule entre sí para la prevención y el combate a la corrupción. La arquitectura institucional de este sistema de libertades civiles es determinante para fomentar o inhibir la participación de la ciudadanía en los procesos que construyen la integridad y ética pública de las instituciones gubernamentales. En este sentido, el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas estatales no operan en un vacío institucional, sino que para funcionar, este conjunto de reglas requiere de la articulación correcta con otras instituciones. No basta entonces con contar con organismos formalmente constituidos si estos, por ejemplo, no cuentan con los recursos financieros o humanos para realizar sus funciones. Pensemos simplemente, por lo pronto, en el nivel federal, en las condiciones de hostigamiento en las que ha tenido que sobrevivir el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, o la disminución presupuestal en términos reales de varias de las instituciones del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, o bien en la amenaza por desaparecer la Secretaría Ejecutiva de este sistema. Desconozco la situación particular de los sistemas estatales, pero mucho me temo que el diagnóstico que podríamos hacer respecto al nivel subnacional dista mucho del optimismo. Digámoslo con franqueza, no hay actualmente una política del Estado mexicano para prevenir y castigar la corrupción, y no la habrá hasta que la ciudadanía se involucre de forma más intensiva y organizada para exigirla de sus autoridades. Se trata, como suele decirse, de un problema de apatía ciudadana. ¿Cómo entender la falta de involucramiento cívico frente a este problema que más de la mitad de la población reconoce como uno de los más importantes que tiene el país? Desde mi perspectiva, es necesario comprender que la participación ciudadana, así como el combate sistémico a la corrupción, no ocurre en un vacío institucional, sino que se requieren de condiciones para que ésta emerja y sea efectiva. A continuación, quisiera ofrecer algunas de las explicaciones que se dan desde la ciencia política para descartar que simplemente sea un problema de apatía ciudadana o desinterés. Mi propósito consiste en resaltar algunos elementos de análisis que puedan servirles para diseñar, en la modestia, pero también en la enorme importancia de su trabajo cotidiano en el seno de los comités, prácticas y políticas que puedan fomentar un mayor involucramiento de la ciudadanía en el combate a la corrupción. Mi revisión de las explicaciones sobre la participación en las democracias dista de ser exhaustiva, pero confío en que pueda servir como un insumo para que ustedes tengan algunas pistas para crear mejores condiciones institucionales en sus estados, en miras de incrementar el compromiso de la ciudadanía en la creación de instituciones gubernamentales que funcionen con un sentido de integridad y ética pública. Existen principalmente 5 modelos teóricos con diversos niveles de sofisticación que han intentado explicar la participación: el modelo sociopsicológico, el modelo socioeconómico, la teoría de la elección racional, el modelo del voluntarismo cívico y la teoría del capital social. A grandes rasgos, el modelo sociopsicológico, desarrollado originalmente por Lester Milbrath, establece que existe una predisposición a participar que tiene un componente socioeconómico, integrado por variables como el ingreso, la escolaridad y la ocupación, y otro asociado a la personalidad,
que es visto como un nivel de sociabilidad y que sale a la luz cuando se controla la variable del ingreso. Por su parte, el modelo socioeconómico expuesto por Sidney Verba y Norman Nye en la década de los 70 del siglo pasado postula que la decisión de las personas para participar depende de ciertas circunstancias sociales, entendidas como características básicas relativas al lugar de residencia, la ocupación, la escolaridad, entre otras, que generan actitudes propicias para participar. Verba, Schlossman y Brady definen la participación política voluntaria como la actividad que tiene la intención o el efecto de influir en la acción del gobierno, ya sea directamente al incidir en la creación o implementación de políticas públicas o indirectamente al influir la selección de las personas que elaboran dichas políticas. Por su parte, el voluntarismo cívico argumenta que, además de la motivación, la participación depende del acceso a determinados recursos, entre los que sobresalen el tiempo, el dinero, las capacidades cívicas de comunicación y el acceso a redes de reclutamiento. Este enfoque subraya que la accesibilidad a dichos recursos aumenta la probabilidad de que las personas se involucren en los asuntos públicos. De modo que este modelo analítico enfatiza que dichos factores están condicionados por la existencia de instituciones no políticas de socialización, entre las que sobresalen la familia, la escuela, el lugar de trabajo y las organizaciones ciudadanas. El modelo de voluntarismo cívico parece tener ventaja respecto al modelo socioeconómico, del que se desprende debido a que busca ofrecer propiamente una explicación de la participación y sus distintos tipos a través de la inclusión de variables como los recursos y los contextos sociales que la propician. En este sentido, si bien el enfoque socioeconómico tiene un poder predictivo importante, es capaz de identificar los mecanismos causales que llevan a la participación, pues se limita a la determinación de la correlación que ésta guarda con la clase, la escolaridad, el ingreso y el trabajo. La contribución del modelo del voluntarismo cívico radica entonces en resaltar el papel que tiene la disponibilidad de cierto tipo de recursos para explicar la participación. En este sentido, las personas tienen una dotación distinta de capacidades, recursos económicos, tiempo, escolaridad, que incide no solamente en la probabilidad de que se participe, sino en el tipo de actividades en las que los ciudadanos se involucran. Asimismo, además de articular la explicación de la participación en función del acceso a recursos, este enfoque incorpora la comprensión de la participación variables relacionadas con los contextos sociales que tienen efectos en el cúmulo de recursos usados en la participación, tales como la familia, los grupos religiosos y las escuelas. Sirva de ilustración mencionar el hecho que, de acuerdo con dicho modelo, la probabilidad de que las personas con un mismo nivel socioeconómico participen en los asuntos públicos cambia en función de su acceso a redes capaces de involucrarlos en dichos temas. La teoría de la elección racional, por otra parte, es empleada para explicar la participación con base en una lógica instrumental que pondera costos y beneficios individuales. La participación, desde este enfoque teórico que abreva de la teoría económica, es más factible entre las personas cuyo cálculo racional de utilidad arroja que los beneficios son superiores a los costos en los que se incurre al participar. Al partir del supuesto de que los individuos son agentes racionales que buscan maximizar su utilidad, la participación ocurre solamente si es rentable en función de los beneficios estimados. Las personas participarán si existen beneficios inherentes a la propia participación que sean superiores a los costos en los que se incurren, como el tiempo o los costos de información para involucrarse, e incluso el costo de lo que los economistas llaman costo oportunidad. Piensen ustedes, por ejemplo, en inversión de tiempo y otros recursos que ustedes mismos debieron emplear para integrarse a los comités de participación ciudadana. Charles Patty y Paul Whiteley
Señalan dos tipos de beneficios: los beneficios no colectivos, por ejemplo, la satisfacción personal de comprometerse con valores democráticos, y los beneficios selectivos. Estos pueden ser, por ejemplo, beneficios que se restringen solo a los que participan, tales como un incremento en la reputación, un incremento de conocimiento y habilidades que se derivan de la participación, o el fortalecimiento de redes interpersonales que posteriormente pudieran aprovechar quienes deciden participar. Estos autores sostienen que la mejor manera para explicar la participación consiste en centrarse en los beneficios selectivos, los cuales son divididos analíticamente en tres: beneficios del propio proceso, aquellos que las personas reciben como resultado de la participación en el proceso de participar; los beneficios derivados, que son beneficios privados, que resultan de la acción, tales como conseguir personalmente una mejor posición; y beneficios grupales, esto es, beneficios privados derivados de los grupos de interés. Finalmente, en el modelo del capital social, impulsado principalmente por el trabajo de Robert Putnam, la participación se encuentra asociada a la confianza social, la cual se genera a través de normas de reciprocidad, la solidaridad, la asociatividad y las redes de compromiso cívico, así como al arraigo o sentido de pertenencia a la comunidad en la que habitan las personas. La participación en esta aproximación, inspiración tocquevilliana, es más factible en comunidades cívicas, caracterizadas por contar con una ciudadanía orientada al interés público, relaciones políticas igualitarias y la cooperación. Si bien no existe una teoría general de la participación enteramente satisfactoria, es decir, exhaustiva en las variables que intervienen, parsimoniosa en los mecanismos causales que se plantean y comprensiva en las formas que puede adquirir en la participación política, los modelos apuntados anteriormente muestran aspectos relevantes para entender que las explicaciones a la pregunta ¿por qué en las democracias algunos ciudadanos y ciudadanas participan y otros no? No puede prescindir, sin riesgo de perder solidez, de la inclusión de variables individuales, es decir, micro, y estructurales, es decir, macro, que se interrelacionan complejamente. Pippa Norris ofrece, desde mi perspectiva, uno de los modelos más completos para estudiar la participación en contextos de cambio político, toda vez que, además de las variables a nivel individual y socioestructural, incorpora el análisis el peso que tienen los arreglos institucionales, en particular en cuanto al nivel de democratización y los derechos políticos y las libertades civiles. A decir de Norris, el papel del Estado resulta particularmente importante para explicar las diferencias en los patrones de participación con niveles de desarrollo similares. Expuesto de manera concisa, Norris plantea un modelo analítico organizado en tres niveles que incluyen las siguientes variables para explicar comparativamente la participación. En primer lugar, las macrovariables, las cuales están compuestas por la modernización societal, y el nivel de desarrollo económico, así como la estructura del propio Estado, es decir, el marco institucional de la participación. En segundo lugar, Norris incorpora una mesovariable. Estas son las agencias movilizadoras, que pueden ser las asociaciones políticas, civiles e incluso religiosas. Y un tercer nivel, que es el de las microvariables, y que está relacionado con los recursos, como las competencias cívicas, el tiempo y la motivación que tienen las personas. Para los propósitos de mi intervención, sin embargo, resalto la relevancia de este modelo analítico porque hace explícita la importancia de las instituciones que pueden propiciar la participación, así como el papel fundamental que cumplen las llamadas agencias movilizadoras, entre las que se encuentran las organizaciones civiles. Estos dos componentes son condiciones cruciales para que surja la participación, de modo que para que la ciudadanía se involucre en los asuntos públicos, como el combate a la corrupción, no basta la motivación, sino que es necesaria, por una parte, una estructura de incentivos
para su participación, la cual depende de un marco institucional propicio. Y por otra, es indispensable que la ciudadanía cuente con acceso a redes como las organizaciones civiles que reduzcan la incertidumbre a la que se enfrenta la ciudadanía cuando valora la posibilidad de involucrarse. Si bien el modelo de Norris busca explicar la participación con base, entre otras variables, en el papel que juega el marco institucional, también en el estudio de las transiciones a la democracia y consolidación es posible explorar mecanismos causales inversos, esto es, cómo la participación de la ciudadanía también tiene un impacto en la configuración institucional del régimen y su transformación. En particular, es importante concebir los periodos de democratización como procesos en los que el principio de libertad se arraiga de manera gradual en las instituciones, de modo que se establecen derechos efectivos que crean oportunidades iguales para el ejercicio de la agencia moral humana, concebida siguiendo a Guillermo O'Donnell como la capacidad que tienen los individuos para la razón práctica y el discernimiento moral autónomo, la cual es uno de los fundamentos de la democracia liberal. El nivel de democratización de un régimen puede entonces determinarse en función del ejercicio efectivo de las libertades ciudadanas para todos los segmentos de la población. Por desgracia, en entornos de alta desigualdad económica y social, esto no es una garantía. Este es el caso de la democracia mexicana. En este sentido, un hallazgo importante del trabajo de Verba y Schlossman consiste en señalar que las desigualdades sociales tienen efectos considerables en la participación política, de manera que al existir desigualdades importantes en la distribución de recursos de los que depende la participación, se producen diferencias sustantivas y no deseables en las voces y demandas que son escuchadas por el sistema político. En este sentido, el grado y eficacia de la participación de la ciudadanía varía en función de su acceso a medios y redes, lo cual contradice uno de los principales principios de la forma de gobierno democrática, la igualdad ciudadana. Si bien la existencia del sufragio universal busca expresar la igualdad de la ciudadanía al otorgarles un derecho político con los mismos efectos, no todos los estratos socioeconómicos participan, en este caso electoralmente, en igual proporción, por lo que las posibilidades de influir varían en función del grupo social al que se pertenece. En este sentido, existen diversos estudios empíricos realizados en democracias desarrolladas que muestran que el abstencionismo o la privación del derecho al sufragio es más pronunciado en los sectores menos escolarizados y de más bajo ingreso. De ahí que las oportunidades de estos grupos de incidir en el sistema político se encuentran disminuidas. Asimismo, en democracias no consolidadas, es un hecho que la igualdad que busca representar la institución del sufragio universal se anula cuando las preferencias de los electores más vulnerables a la coerción son distorsionadas a través de la imposición de relaciones de corte clientelar. En este tipo de casos, que abundan en las frágiles democracias latinoamericanas, si bien es posible que los niveles de participación electoral sean relativamente altos entre sectores poblacionales con bajos niveles de escolaridad e ingreso, está presente el riesgo de que la participación se explique por las prácticas de clientelismo. Por otra parte, debido a la presencia de desigualdades sociales que limitan el acceso a determinados recursos, las oportunidades de participación no electoral están severamente limitadas entre sectores importantes de la población. No solo el déficit de tiempo, dinero y habilidades inhibe la participación de la ciudadanía, sino que una motivación baja, producto de la escasa valoración que tienen de las posibilidades de éxito de su participación en sociedades altamente estratificadas, así como la exclusión de redes de reclutamiento y agencias de movilización que podrían canalizar su participación,
afecta en mayor medida a las personas con mayores desventajas sociales y económicas. En este sentido, al limitarse de facto el acceso a organizaciones de la sociedad civil, se reducen las libertades efectivas para la participación cívica o política de las personas desprovistas de recursos cognitivos, informativos o económicos. Es un hecho que las organizaciones civiles, con un mayor involucramiento en los asuntos públicos, compuestas por ciudadanos comparativamente más privilegiados en términos de capital cultural y social, raramente buscan involucrar a las personas que se encuentran en segmentos sociales marginados. Así, en países con altos niveles de estratificación, es frecuente que también en el ámbito de la sociedad civil se reproduzcan prácticas de exclusión entre ciudadanos y ciudadanas que impactan en la participación capaz de promover cambios políticos democratizadores. De modo que difícilmente se pone a disposición de personas desprovistas de recursos una red para que puedan involucrarse y participar. En todo caso, en sociedades altamente desiguales, cuando las personas en condiciones de desventaja son movilizadas, persiste el problema señalado anteriormente de que se establezcan relaciones clientelares por parte de grupos políticos o de interés. En particular, las organizaciones populares urbanas y campesinas, que serían un canal idóneo para facilitar la acción colectiva de la ciudadanía en condiciones de exclusión social, se corre el riesgo de que puedan ser empleadas principalmente en países con los niveles de desigualdad en los que se encuentran las democracias latinoamericanas como agencias clientelares que a cambio de la mediación en la demanda de derechos exigen la sumisión a la voluntad de los líderes. La participación no solo requiere de dinero, tiempo y habilidades particulares, sino que las posibilidades de influir exitosamente en el sistema político también están determinadas por el cúmulo y distribución de estos recursos. De ahí la importancia que en regímenes democráticos, los cuales suponen indefectiblemente una forma de igualdad política, se establezcan condiciones institucionales que propicien la equidad en las oportunidades que tienen los ciudadanos y las ciudadanas a su alcance para participar y ser eficaces en la comunicación y gestión de sus demandas. Consciente de las limitaciones que tiene el paradigma schumpeteriano de la democracia, cuyo énfasis está puesto en la competencia electoral para entender los procesos en los que se encuentran inmersos los países latinoamericanos, Guillermo O'Donnell estableció que además del aspecto procedimental, es necesario incorporar a la teoría democrática una idea extensiva de igualdad jurídica de la ciudadanía. De esta manera, la concepción que propone O'Donnell afirma que existe un vínculo sustantivo entre la democracia y un conjunto de aspectos de la igualdad entre los individuos que están considerados no solamente como meros individuos, sino como sujetos jurídicos y, en consecuencia, como ciudadanos. En este sentido, en su calidad de miembros de una comunidad política democrática, los ciudadanos son portadores de derechos y obligaciones iguales. En este punto adquiere entonces centralidad la efectividad del Estado de Derecho como un garante de una ciudadanía plena, esto es, política y civil. Por la importancia que tiene el sistema legal en la democracia como garante de la igualdad de los ciudadanos como sujetos jurídicos, Guillermo O'Donnell considera el Estado de Derecho como un aspecto de la teoría democrática que es necesario considerar al analizar la calidad de esta forma de gobierno. Así, señala que el sistema legal es democrático en tres sentidos. Uno, defiende las libertades políticas y las garantías de la democracia política. Dos, defiende los derechos civiles de todo el conjunto de la población. Y tres, establece redes de responsabilidad y rendición de cuentas que suponen que todos los agentes privados y públicos
incluyendo los cargos más altos del régimen, estén sujetos a controles apropiados y legalmente establecidos sobre la legalidad de sus actos. Siempre que se cumplan estas tres condiciones, el Estado no es tan solo un Estado gobernado por la ley, sino que es un Estado democrático de derecho. El reconocimiento de la importancia que tienen un conjunto de libertades civiles y políticas en la democracia establece el fundamento y orientación del sistema legal. Un Estado democrático de derecho no solo salvaguarda los derechos de los individuos, sino que alienta el ejercicio de las libertades entre los ciudadanos como sujetos jurídicos iguales. En particular, alienta el ejercicio de la posibilidad de que pueda participar un ciudadano o una ciudadana en los asuntos de interés público. A decir del propio O'Donnell, los derechos políticos y civiles son el principal apoyo del pluralismo y la diversidad social. ¿Qué implicaciones tiene esta concepción del Estado de Derecho para las democracias latinoamericanas, en las que privan condiciones de desigualdad extrema que dificultan el ejercicio de las libertades? Desde mi perspectiva, el sistema legal, además de proteger efectivamente los derechos ciudadanos, ha de establecer una infraestructura institucional orientada a la disminución de brechas explicables a la luz de desigualdades socioeconómicas en el ejercicio de las libertades. En particular, respecto a la libertad de asociación, que es un prerequisito de otras garantías institucionales que abren causa a la participación, el Estado de Derecho tendría no solo que proteger formalmente dicha libertad, sino promover activamente el ejercicio del derecho de la ciudadanía a asociarse e influir en los asuntos públicos, a fin de que sean capaces, siguiendo a Robert Dahl, de formular preferencias, manifestarlas y recibir igualdad de trato del gobierno en la ponderación de las mismas. Las transiciones a la democracia suponen el quebrantamiento de un sistema de reglas formales e informales impuesto por las élites autoritarias para ser reemplazado por un marco institucional acorde con los principios de soberanía popular y principalmente igualdad ciudadana. La adopción de estos principios de la legitimidad democrática, estrechamente asociados al sistema electoral y al Estado de Derecho, sin embargo, no es suficiente para asegurar democracias estables. El complejo proceso de institucionalización democrática requiere también la presencia de estructuras sociales de mediación entre la ciudadanía y el régimen político, toda vez que, como advierte Seymour Martin Lipset, si los ciudadanos están atomizados, quienes controlan el aparato del poder central dominarán completamente la sociedad. Condiciones como el fortalecimiento de normas cívicas, la apertura del sistema político al escrutinio público, el establecimiento de mecanismos de control, la incorporación de canales de cabildeo ciudadano en los nuevos órganos representativos y la ruptura de los vínculos clientelares requiere una sociedad civil densa y vigorosa. No obstante, su desarrollo y eficacia a lo largo del proceso de democratización están lejos de ser espontáneos. Particularmente en aquellas nuevas democracias que sustituyeron regímenes autoritarios en los que el gobierno o el partido único controlaba la formación de asociaciones ciudadanas independientes, la creación de una esfera civil funcional a la intermediación entre ciudadanía y régimen entraña dificultades derivadas de la ausencia de una tradición asociativa capaz de legar al nuevo sistema una infraestructura institucional y organizativa distinta al corporativismo. En estos casos, que se extienden por los países de Europa Oriental que formaron parte del bloque comunista, la formación de organizaciones de la sociedad civil suele ser un proceso intrincado, cuyo efecto es el claro debilitamiento de la participación ciudadana y la pluralidad de sus expresiones. De modo que es frecuente que su vitalidad y espíritu democrático
decline abruptamente después de la transición inicial a la democracia. Si bien Larry Diamond está hablando del caso de las nuevas democracias en Europa Oriental, también podemos pensar que en el caso de distintas democracias emergentes latinoamericanas ocurre lo mismo. Existe una ausencia, pues, de una tradición asociativa capaz de legar al nuevo sistema democrático de una infraestructura organizacional distinta al corporativismo. Si bien las democracias que emergen de regímenes hegemónicos en los que subsistieron reductos asociativos civiles parecen ofrecer mejores condiciones estructurales para el desarrollo de una sociedad civil que estimule la participación, es un hecho que factores económicos y políticos han inhibido su crecimiento e institucionalización. Entre los primeros se encuentran las crisis de las economías nacionales y mundiales de las últimas 2 décadas, que sin duda han afectado el financiamiento público y privado, doméstico e internacional a la sociedad civil organizada. En condiciones de precariedad económica, no solo es probable que las organizaciones carezcan de medios para la implementación de sus proyectos de incidencia pública o incluso para su propio fortalecimiento institucional, sino que se exponen en mayor medida a comprometer su independencia cuando supeditan sus objetivos sustantivos a la supervivencia de la organización a cualquier costo, incluyendo la subordinación a las entidades públicas o privadas que les pueden otorgar financiamiento. Respecto a los factores políticos que frenan el ascenso de la sociedad civil organizada en las nuevas democracias, señalamos los efectos del marco institucional en el que opera, el cual, durante las primeras etapas de la democratización, suele ser adverso para el crecimiento del asociacionismo civil, pues no es extraño que pese sobre las organizaciones una doble sospecha que inhibe o posterga reformas legales favorables a su desarrollo. Por una parte, se encuentra el desencanto de la propia sociedad respecto a la acción colectiva ciudadana, porque este desencanto puede llegar muy pronto, producto de la frustración respecto a la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para impulsar transformaciones en el corto plazo bajo el nuevo régimen, o incluso por mero contagio de la desconfianza generalizada que se extiende sobre todas las organizaciones públicas y privadas. La ciudadanía puede ir retirando su apoyo a los liderazgos de la sociedad civil en menoscabo de su posición negociadora frente a la clase política. Asimismo, la clase política, suele ver con desconfianza a algunos actores de la sociedad civil por su beligerancia primigenia en el ocaso del régimen autoritario, que contribuyó a la desestabilización de este último. Abona también esta sospecha que el gobierno y los partidos políticos vean con recelo a la sociedad civil organizada por considerar que incurren en una impostura representativa, al autoproclamarse como la voz autorizada de la ciudadanía y no propiamente de causas ciudadanas particulares. Ciertos liderazgos de la sociedad civil pueden desafiar el fundamento de la legitimidad democrática basada en el sufragio popular. El desarrollo de grupos intermediarios y voluntarios entre la ciudadanía y el régimen político no es un proceso expedito y exento de contradicciones. Por el contrario, así como las organizaciones de la sociedad civil pueden contribuir a la transición democrática y a la consolidación del régimen, también pueden contribuir a su debilitamiento. En cuanto a los procesos de institucionalización de la democracia, es necesario apuntar que no todos los tipos de sociedad civil efectivamente tienen un impacto positivo perdurable. Al respecto, por ejemplo, Eduardo Guerrero, basado en un estudio de caso, ha señalado que una sociedad civil extremadamente beligerante y conducida por liderazgos carismáticos, como fue la polaca
entre 1989 y 1995 puede de hecho complicar el afianzamiento de un sistema de partidos, el cual constituye una condición necesaria para el funcionamiento y estabilidad de un Estado democrático. Por oposición, una sociedad civil pluralista, caracterizada por la multiplicidad de asociaciones y la dispersión del poder, favorece la creación de controles recíprocos que previenen el abuso y la preeminencia de intereses particulares en los poderes públicos. Para comprender cuál es el papel de la sociedad civil en los procesos de democratización en distintos contextos sociales, es preciso delimitar algunas de sus características definitorias. Siguiendo a Philip Schmitter, Lawrence Whitehead identifica 4 condiciones o normas de este conjunto de grupos intermediarios autoorganizados. La primera de ellas es la autonomía respecto a las autoridades públicas y a los grupos privados. La segunda es la acción colectiva para impulsar sus intereses o causas. La tercera condición es la no usurpación, es decir, que las organizaciones de la sociedad civil no buscan sustituir a las autoridades estatales en su responsabilidad de gobierno. Y en cuarto término, se considera la condición de civilidad, que es una propiedad de la conducta interpersonal que manifiesta el respeto a las posiciones distintas. Esta última norma es crucial para establecer una demarcación en el mundo asociativo, en el que es común la diversidad de configuraciones institucionales y de valores. Así, solo cierto tipo de grupos de intermediación en la esfera civil efectivamente pueden estimular el cambio político hacia la democracia y su consolidación. Por otra parte, los grupos inciviles, es decir, aquellos que repudian la institucionalidad democrática y los valores sobre las que ésta se funda, como la idea de igualdad ciudadana, constituyen una amenaza para la estabilidad de la democracia. Desde mi perspectiva, el riesgo que representan estos grupos para los procesos de democratización crece cuando no existe un Estado de Derecho capaz de garantizar de manera efectiva los derechos civiles y políticos que supone una ciudadanía plena. Si bien ningún país está exento de albergar expresiones inciviles, en la esfera asociativa, que amenacen la estabilidad de la democracia, aquellos regímenes en los que la desigualdad social se combine con una débil institucionalidad del aparato estatal, corren el riesgo de que la incivilidad colonice el mundo asociativo, lo cual atrofia el desarrollo de mecanismos efectivos de intermediación entre la ciudadanía y el régimen que puedan ser favorables a la participación ciudadana que supone la democracia. De acuerdo con Larry Diamond, la sociedad civil tiene potencialmente la capacidad de llevar a cabo un conjunto de funciones que contribuyen a la democracia. Entre ellas, destacan la defensa de los derechos políticos, la supervisión y escrutinio de los poderes, la socialización de normas y valores sustantivos de la vida democrática, la articulación, agregación y representación de intereses de grupos que estructuralmente pueden estar marginados del sistema político formal y la formación de liderazgos. De igual manera, la sociedad civil abre oportunidades para la participación de la ciudadanía e incrementa su sentido de eficacia política y capacidades para influir en la toma de decisiones. Asimismo, en contextos de pluralismo, la sociedad civil puede reducir el conflicto político si se establecen suficientes vínculos entre grupos, superando divisiones regionales, ideológicas o religiosas para generar agendas transversales. La sociedad civil organizada también puede difundir información y nuevas ideas que permiten a la ciudadanía defender sus intereses y contar con mayor efectividad para contraponer sus posiciones a las de los gobernantes sujetos a escrutinio, o bien frente a sectores opuestos a cambios democratizadores.
A través de su vigilancia del poder, la sociedad civil contribuye a la rendición de cuentas gubernamental y a una efectiva institucionalización de las libertades. Así, al contribuir a la rendición de cuentas, la responsividad, la inclusividad y la propia legitimidad del sistema político, la sociedad civil fortalece al Estado mismo. A decir de Larry Diamond, al final, esto mejora la habilidad del Estado para gobernar y ordenar la obediencia voluntaria de los ciudadanos. Adicionalmente, una vida asociativa intensiva puede hacer más que simplemente multiplicar las demandas al Estado, sino que puede multiplicar las capacidades de los grupos para mejorar su propio bienestar independientemente del Estado. Este conjunto de funciones de la sociedad civil capaces de fortalecer a los regímenes democráticos, sin embargo, supone la existencia de estructuras internas institucionales y organizativas congruentes, así como una composición plural de sistema de intermediación. En este sentido, además de acoger normas, procesos y valores democráticos en su vida institucional, así como fundarse en la civilidad, es necesario que las propias organizaciones de la sociedad civil desarrollen mecanismos de transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas. Pero esto no solamente atañe a las organizaciones de la sociedad civil, sino que también atañe a esas interfaces socioestatales como las de los organismos que componen los comités de participación ciudadana, de comité de participación ciudadana como de los organismos que ustedes integran. Con ello, se fortalece su legitimidad social y la eficacia de su capacidad de intermediación entre la ciudadanía y el régimen. Asimismo, la pluralidad de causas y métodos de incidencia en lo público, así como las configuraciones organizativas de la sociedad civil, permite ampliar la gama de espacios de participación ciudadana y su densidad. A manera de conclusión, la calidad de una democracia puede medirse en función de la existencia de un sistema legal que hace efectivos los derechos de la ciudadanía como el derecho de participar en condiciones de igualdad. Así, un régimen que se desplaza hacia formas más democráticas de relación entre gobernantes y ciudadanos establece un entorno institucional propicio para el ejercicio de libertades políticas y civiles. Así, de esta manera, también previene que las desigualdades sociales y económicas tengan un efecto negativo en la proclividad a la participación en los asuntos públicos. El marco institucional debe crear oportunidades para la participación. De esta manera, no solo fortalece los mecanismos de interacción entre ciudadanía y gobierno, haciendo más responsivo a este último, sino que propicia condiciones para que el proceso de democratización esté menos expuesto a reveses o pausas en la ampliación de las libertades de la ciudadanía. Pues aquí dejo mi intervención. La idea principal de mi ponencia consistió principalmente en señalar algunos de los elementos que en la teoría de la participación ciudadana son importantes para diseñar una arquitectura institucional que efectivamente promueva la participación, de manera que no se vea que esta proclividad de la ciudadanía es simplemente un problema de motivación, sino que hay un conjunto de derechos asociados a la promoción de la participación que forman parte de otra arquitectura institucional con la cual se interrelaciona. Entonces, no es posible promover la participación de la ciudadanía si no existen, por ejemplo, leyes de fomento a las organizaciones civiles que, pues no solamente de manera enunciativa,
propongan que existen derechos de la participación, sino que existan mecanismos, recursos y una infraestructura mucho más compleja que permitan que exista la participación. Un poco antes de iniciar esta ponencia, platicaba con algunos de ustedes, con Carlos, con Claudia, y me decían que hay muchos comités de participación ciudadana que pues existen a nivel simplemente legal o formal, pero que no cuentan con los recursos financieros, con los recursos humanos, con ese acompañamiento institucional que debe tener una arquitectura mucho más comprensiva, que efectivamente esté promoviendo pues el derecho a la participación que tiene la ciudadanía. No es una tarea sencilla, yo creo que ustedes pues cotidianamente están enfrentando pues estas condiciones adversas que tiene la participación. Me comentaba Carlos que hay algunas convocatorias que incluso quedan desiertas, porque pues no hay, no es la falta de motivación, sino que no hay condiciones estructurales que permitan que las personas se involucren. También decía Claudia Hernández, presidenta de la Comisión de Vinculación, que hay a nivel subnacional, en particular en muchos municipios, por lo pronto del Estado de México, pues condiciones muy adversas en el nivel municipal para que las personas pues decidan participar. Es realmente pues un diagnóstico un poco pues pesimista, pero créanme que saber que existen este tipo de espacios como el que ustedes están promoviendo, pues lo que nos lleva un poco al optimismo, ¿no? Un optimismo moderado, pero finalmente pues hay que seguir picando piedra, ¿no? Como lo están ustedes haciendo cotidianamente y venciendo muchas de las resistencias. La verdad es que entiendo que no son condiciones para nada fáciles las que están viviendo ahora los comités de participación ciudadana en pues, las entidades federativas en las que ustedes están trabajando. Y pues no sé si existe alguna pregunta, espero que no haya sido muy pesada esta presentación y que haya dotado de algunos insumos para que ustedes puedan ver a la luz de estos insumos su propio trabajo en los comités de participación. Pues eso sería todo. Muchas gracias. No, pues al contrario, Carlos, gracias a ti por la maravillosa exposición. Creo que nos pones muchos puntos que no teníamos claros, pero nos dejas algunas alternativas, ¿no? A pesar del panorama un poco desolador que de pronto vivimos en la red nacional, creo que también nos das algunas salidas, algunas alternativas para que esto se siga fortaleciendo, ¿no? A continuación le voy a pedir a mi compañero Carlos, del presidente del Comité de Participación Ciudadana de Colima, nos pudiera hacer algunas reflexiones en torno a tu ponencia, ¿sí? Gracias. Muchísimas gracias. Adelante, Carlos. Gracias. Y nada más, por ahí estaba viendo un comentario de Itzel Escobar, y creo que viene muy a modo con lo que nos acaba de exponer por aquí nuestro ponente. Dice, muchas veces las convocatorias no son públicas, se acomodan los EPCs a modo, y se acomodan los EPCs a modo, impidiendo el correcto funcionamiento de los sistemas. Entonces, este comentario que hace, pues creo que va muy de la mano con lo que en general se expone respecto a que no nada más es un tema de voluntades, sino que debe de existir ciertas condiciones, cierta estructura, debe de haber el recurso y los medios para que la participación se pueda llevar a cabo. Yo me quedo, estuve haciendo algunas anotaciones, hay varias cuestiones interesantes, sobre todo la forma de cómo se ve el tema de la participación ciudadana, los distintos enfoques y por qué participan en unas ocasiones, por qué no participan en otras. La verdad es que el entorno
es un tanto complejo para precisamente motivar a la participación. Ha sido el gran reto lo mencionabas al inicio, de un reto sin resolver aquí en el país. Es un reto el que nos enfrentamos también en el CPC, de estar buscando que participen. Me queda un poco claro, de pronto ya más claro, algunas de las cuestiones que tendríamos que estar considerando, pero también en este panorama que a veces yo de pronto escuchaba y sentía medio desalentador porque hay muchas condiciones que habría que atender, sobre todo una de las que más destaco es el tema de la desigualdad, porque pues buscar o pedirle a algunas personas que dediquen una hora de su tiempo, 2 horas, determinado tiempo pues a la semana, al día, para que se involucren, por lo menos para que escuchen otras perspectivas, para que amplíen estas capacidades. mm, de conocimiento o para que amplíen ese conocimiento, su perspectiva, y entonces empiecen a ver la situación de otra manera. Me quedo también con otra parte, digo, ese sería como el gran reto y sin terminar por resolver esa cuestión de la desigualdad, que puede ser una limitante importante al momento de participar, me quedo con algo que comentabas también, o esta reflexión respecto de que la participación ciudadana también puede ser causa de modificación de estructuras. Entonces yo creo que sobre eso tendríamos que empezar a trabajar o enfocar precisamente para que desde los comités de participación ciudadana y con quienes estén interesados, así se empiecen pocos, empezar a impulsar estos mecanismos, estas condiciones donde la participación pueda, decirlo de alguna manera muy poética, florecer o pueda desarrollarse. Entonces, creo que parte de nuestra tarea como integrantes de los comités de participación ciudadana, además de buscar motivar precisamente la participación o buscar, estar invitando a las personas a que participen, dicho de otra manera, nuestra chamba sería también buscar generar las condiciones para que al menos en nuestro campo, en nuestro ámbito de lo que es el sistema anticorrupción, existan estas condiciones, formas, mecanismos de participación, dotarlas de recursos, ya sea, bueno, económicos es complicado, pero recursos, eh, mecanismos, y destaco con dos principales productos que desde la Comisión de Vinculación hemos estado impulsando. Por una parte es la creación de redes y la vinculación, o sea, que la creación de redes ciudadanas, y luego por otro lado estar generando este proyecto que tenemos de un catálogo de mecanismos de participación ciudadana donde de alguna manera funcione lo hemos comentado al interior, en dos sentidos, ¿no? No nada más invitar a las personas a participar, sino proveerla de los recursos, por lo menos técnicos o de habilidades y de conocimientos. Y esto se utilizó acá y se puede tener y se puede aplicar en esta entidad de tal forma, o de esto, en esta entidad se generó determinado buena práctica, experiencia, y luego compartirla. Entonces, creo que es lo valioso, un reto importante, y creo que hay mucho por hacer. Y de entre lo bueno de todo eso que hay por hacer es que precisamente, eh, pues empezando con poquito, empezando ya empieza a generar algún impacto, ¿no? Entonces, enhorabuena, digo, yo me congratulo por estar aquí y haber escuchado todas estas diversas cuestiones teóricas que dan más luz acerca de hacia dónde podríamos enfocar nuestras pilas, nuestros objetivos en el marco de nuestro trabajo en los comités de participación ciudadana. Muchísimas gracias al maestro Carlos Anguiano del CPC de Colima. No sé si Claudia, nuestra presidenta, quisiera hacer algún comentario al respecto sobre la ponencia de nuestro invitado. Muchísimas gracias, Alex. Claro que sí, pues agradecerle nuevamente este enriquecimiento con esta ponencia y hacer algunas reflexiones en torno justo de lo que nos comentan algunos asistentes. Tenemos asistentes, doctor, como platicamos en un inicio, de los comités municipales del Estado de México. Por ejemplo, está con nosotros Itzel, que es del municipio de Nicolás Romero, y ella nos sugiere que una solución pudiera ser capacitar obligatoriamente a los integrantes de los comités para que haya mayor claridad en lo que se debe hacer. Incluso nos sugiere aquí algunas certificaciones que pudieran enriquecer esta estructura ciudadana y pues también sugiere que los propios comités salgamos a visibilizarnos con la ciudadanía,
ya que en ocasiones los medios tecnológicos no son suficientes para generar el eco que buscamos. Nos acompaña también la maestra Arisbeta Aniceto. Ella es del municipio de San Felipe del Progreso y también coincide con que este tema de que a veces hay poca participación en ocasiones es porque no se respeta este principio de máxima publicidad en las convocatorias. Nos acompañan también de Huehuetoca y nuestra colega Lucero Calderón, que nos dice que uno de los grandes problemas es cuando alguno de los integrantes de los comités no asume su papel ciudadano y solo apoya las decisiones gubernamentales, dejando de lado el papel tan importante que se tiene dentro del sistema. En ocasiones, por miedo a represalias, se impide que se actúe como debe ser y se denuncia aquello que no se hace como se debe e incluso se termine en contra de quienes luchan por mantener los propios comités. Son algunos de los comentarios que tenemos en el chat, doctor. Agradecerle nuevamente su participación y reiterarnos a la orden desde la Comisión de Vinculación. Gracias. Muchas gracias a ustedes. No, pues si no hay más comentarios, pues nada más agradecerte, Carlos, por la, por la, por el gran aprendizaje que nos estás dejando, ¿no? Creo que uno de los pendientes, pues, es precisamente el reflexionar, el ponernos a discutir, a capacitarnos sobre nuestra propia función como integrantes de este tipo de comités, ¿no? Creo que nos has dado un gran aporte, a muchos de nuestros compañeros nos has puesto a pensar, nos has dejado alguna orientación para qué podemos hacer, ¿no? Uno de los proyectos, ya lo decía Carlos Anguiano hace ratito, esta comisión estamos promoviendo la difusión de mecanismos, la creación de redes, los eventos de capacitación, pues que creemos que son elementos básicos con los cuales podemos colaborar unos con otros y que de esa manera pues vayamos fortaleciendo. Tú lo decías, hay comités, como lo comentan nuestras asistentes, que de pronto se ven cooptados por las presiones gubernamentales, hay otro tipo de comités que a lo mejor bien son personas que estaban muy acostumbradas a la sociedad civil y que al momento de llegar a enfrentarse a presupuesto, transparencia, rendición de cuentas, todo este tipo de obligaciones, pues de pronto batallan o patinan o no logramos entender cabalmente, ¿no? También habemos muchos integrantes que venimos del servicio público y que, bueno, estamos trabajando en esta parte del servicio de la continuidad con la representación social, ¿no? Entonces, es muy diversos los casos que tenemos. La idea es, pues, a través de la Comisión de Vinculación, lo que nosotros buscamos es compartir estas experiencias, compartirlo con gente como tú, que estudia el tema, que lo ha vivido y que nos puede dar una visión distinta, porque de pronto nosotros hay veces que ya no vemos más allá o no. Entonces, charlas como la tuya, pues nos viene muy bien a bien compartirlas, ¿no? Igual, bueno, la intención también es generar nosotros un banco de conferencias y de discusiones, pues para que esto, ahora sí que los medios digitales nos ayudan y eso pues se pueda duplicar o se pueda ir generando y que cada vez que alguien lo necesite, pues le pueda dar otra recordada. Muchísimas gracias, Carlos, por esta generosidad. Yo tengo el gusto de conocerte desde hace muchos años. Agradezco personalmente el apoyo que siempre le has dado al Comité de Participación de Guanajuato y ahora a la Red Nacional. Muchísimas gracias. Asimismo, pues agradezco a nuestros compañeros que nos acompañaron hoy en el panel, a la maestra Claudia Hernández, presidenta de la comisión, al maestro Carlos Anguiano, integrante de la comisión y presidente del Comité de Participación Ciudadana de Colima. A nuestros asistentes que se brindaron el tiempo y nos regalaron su atención durante estos minutos, pues les agradezco a todos habernos acompañado y pues esperemos vernos pronto en nuestro siguiente evento. Muy buenas tardes a todos y muchas felicidades. Buenas tardes. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.